Y como les veníamos anunciando a lo largo de nuestro espacio, contamos para el análisis de lo que fue este encuentro de Pedro Sánchez con los distintos representantes y cabezas, podríamos decir, de listas provinciales y autonómicas y también locales. Por ello tenemos para el análisis de hoy con nosotros al cabeza de lista por la provincia de Castellón, Rafa Simó, a las Cortes. Muy buenos días, Rafa. Buenos días, Minerva, un placer estar con vosotros. Bueno, día intenso el de ayer, emotivo, y yo permíteme que te haga esta primera pregunta, pero ¿estamos en pre-campaña o en campaña ya absoluta? Que era una pregunta que nos hacíamos las periodistas que nos concentramos ayer en el encuentro que Pedro Sánchez mantuvo con militantes socialistas y con los principales representantes. Bueno, oficialmente estamos en pre-campaña hasta el viernes, hasta el jueves a las 12 de la noche. Pero la verdad es que creo que vivimos en un momento de interés, mucho interés por la política, no solo a nivel local y autonómico, sino también a nivel estatal. Las elecciones para el Gobierno de España, para el Congreso de los Diputados, quedan un poco lejos, pero aún así está en el ambiente, está en las tertulias de las cafeterías y de los bares, todas las cuestiones políticas, así que creo que en el día a día diferenciarla entre campaña y pre-campaña pues no deja de ser más que un mero formalismo. Un formalismo que podríamos decir que no caracterizó el encuentro de ayer, sino que fue un encuentro abierto en el que tanto Amparo, Chimo como Pedro hablaron con voz de mando, podríamos decirlo así. Podríamos empezar el análisis quizá con, coincidiendo también con la celebración ayer del Día de Europa, distintos actos, acciones que se están llevando a cabo y que se realizaron, por ejemplo, por parte de Diputación por la mañana, como hemos podido ver hoy también en nuestro espacio, pero marcando y destacando, por ejemplo, Amparo en su discurso, pues esa figura importante que ha conseguido España gracias al gobierno de Pedro Sánchez en Europa, además justo en una legislatura complicadísima. Bueno, es que tú dices que tanto Amparo como Chimo como Pedro hablaron con voz en mando, que es lo que tienen y es lo que se han ganado a lo largo de los últimos años, de los 5 años que han estado gobernando. Creo que han generado han trabajado en base a una gestión muy sólida, dando respuesta a los problemas de la ciudadanía, evidentemente con cosas que mejorar. Eso siempre el servicio público es una obra inacabada, como a mí me gusta decir. Y si hablamos en concreto del tema de Europa, también con claros ejemplos de los 3 ámbitos administrativos, tanto local como autonómico como estatal, que Europa ha sido una pieza importantísima. Con Amparo, el Ayuntamiento de Castellón ha conseguido más fondos europeos de los que nunca había conseguido y es líder de municipio en cuanto a la ejecución de esos fondos europeos, porque aquí no solo es importante conseguirlos, sino que también es muy importante gastarlos, invertirlos, utilizarlos, que no es una cuestión menor, y ahí tenemos datos de otros municipios que no están ni muchísimo menos al nivel de ejecución que tiene el Ayuntamiento de Castellón. Chimo se encontró, cuando llegó a la Generalitat en 2015, a una Generalitat que vivía completamente de espaldas de Europa. De hecho, contó la anécdota de que hasta se había quitado la bandera europea, y lo que ha conseguido ha sido revertir esa situación, tener una implantación de la administración autonómica en Europa para que pueda bucear, para que pueda acompañar tanto a las entidades públicas como privadas a conseguir esos fondos y esos proyectos europeos que tanto impulso dan a proyectos que después tocan tierra aquí en nuestra comunidad. Y, como no, Pedro Sánchez, que creo que ha caracterizado su gobernanza en el Gobierno de España por una visibilidad, por ser importante España en el resto de Europa y en el resto del mundo, como antes no había sido, y también por conseguir esos fondos Next Generation, con ese mecanismo de recuperación y resiliencia, unos fondos europeos que después van cayendo en cascada para autonomías y para ayuntamientos, que nunca se había conseguido para este país. Y esto creo que es importante que los que nos ven, que los que nos escuchan tengan en cuenta, porque yo entiendo que a la gente en cierta manera le da igual de dónde venga el dinero. Lo importante es que se solucionen los problemas, que se inviertan en infraestructuras necesarias, en infraestructuras educativas, sanitarias y demás. Pero
La realidad es que si eres capaz de ser alguien en Europa, alguien relevante, alguien que genere confianza y consigues esos fondos europeos, significa que tienes más recursos para destinar a más acciones políticas. Y yo creo que eso es lo realmente importante de las oportunidades que nos brinda Europa. Amparo también destacó en su mensaje que se ha trabajado por un Castellón en positivo con mucho trabajo y volvían a hacer referencia a esa declaración también por parte de la OMS del fin de ese estado mundial de alerta por la COVID-19, el fin de la emergencia internacional está declarado en estos momentos, y el papel que nuevamente ha jugado el Gobierno de España en la consolidación y en la llegada de estos fondos Next Generation, que bueno, hemos visto como el gobierno de Ximo Puig, el Consell de la Generalitat Valenciana, ha sabido distribuir, como tú bien decías, en cascada, pero es que es momento de explicar cómo se han activado y en qué se han invertido estos fondos. Bueno, primero, yo cuando hablamos de hablar en positivo creo que es algo que necesitamos como sociedad, además después de lo que hemos pasado, y me gusta hacer un poco la separación. La política es algo muy serio. Pero eso no, porque al final influye en el día a día de todos los que vivimos en un territorio, en una ciudad o en un país. Y por eso hay que tomársela en serio, no la podemos tomar a lo libre sin pensar, sin reflexionar sobre qué es lo que votamos, sobre a quién damos nuestra confianza. Pero esa seriedad no está para nada reñida con el positivismo. No significa que ser serio tengamos que fijarnos únicamente en lo negativo. Y yo creo que después de una legislatura en la que nos ha pasado prácticamente de todo, en la que la alegría no ha inundado nuestras vidas, sobre todo en la época de pandemia y pospandemia, y ahora con una inflación que es la crisis más injusta que puede sufrir las familias, pues es el momento también de pensar en positivo, de ver qué cosas se han hecho bien y ver qué cosas queremos hacer para que la vida de las personas, de las familias, sea un poquito mejor. Y en ese sentido, creo que tanto Amparo como Ximo, yo he tenido la suerte de trabajar con los dos, están haciendo un trabajo muy centrado en eso, dejando de lado la confrontación, porque además estamos convencidos que la gente está cansada de la confrontación por confrontación, al final eso solo lleva a denigrar la clase política, y eso lo quieren unos pocos para hacer antipolítica, y nosotros lo que queremos es una política de consenso, de empatía, de convivencia. Sin convivencia no tendríamos sentido como sociedad, y las políticas que no fomenten la convivencia y que fomenten separar son las que nosotros no vamos a apoyar en ese sentido para nada. Y tú decías algún ejemplo concreto. El presidente ayer lo comentaba también, el presidente Puig, como cuando él llegó había cientos de millones de euros que Europa había dado a la Comunidad Valenciana para invertir en reducir el desempleo juvenil, y que en la época en la que fue presidente Alberto Fabra de la Generalitat, del 11 al 15, no se gastó absolutamente nada. Fue entrar el gobierno presidido por Ximo Puig y ese dinero se gastó, y el desempleo juvenil mejoró las cifras, dando oportunidades de iniciar un nuevo proyecto de vida a tantos y tantos jóvenes de una generación que estaba en un éxodo a otros países de Europa, porque aquí no tenía la oportunidad de encontrar trabajo. Y eso poco a poco, sin ningún tipo de triunfalismos, hay muchas cosas por mejorar evidentemente, pero eso poco a poco se ha ido revirtiendo, y queremos seguir revirtiéndolo los próximos 4 años. De hecho, en el discurso Pedro Sánchez, una de las cosas que dijo al final es que nos jugamos el futuro de España, y él va a apostar por la ciencia para que todo este talento se quede, porque de ello se dio cuenta, y comentó también esa anécdota durante la pandemia, cuando los científicos, bueno, pues en las primeras reuniones, en esos momentos de crisis importante a nivel mundial, le dijeron, bueno, en 4 años las vacunas podrían estar, y la ciencia bueno, pues dio con esa respuesta de las vacunas en tiempo récord, pero claro, con esa reflexión que el presidente ha manifestado que ha recogido, y es la ciencia, la sanidad, el futuro de nuestras mentes brillantes, que no haya ese éxodo. ¿Cómo queréis continuar trabajando? Porque al final el Ayuntamiento de Castellón ha incrementado también muchísimo las ayudas para trabajo joven. Se han creado 1.200 empresas, si no recuerdo mal de cabeza, en la última legislatura. Impulso también al trabajo. Sí, total. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho de Barack Obama, que yo creo que es respetado por todos, de aquí de un color y de otro, que dice que es obligación de cualquier representante público preocuparse por qué es lo que dejamos a las siguientes generaciones.
Y las siguientes generaciones son ya los jóvenes que están acabando la carrera, que están empezando la carrera, que están trabajando en formación profesional o que por lo que sea no están haciendo unos estudios superiores. Y en ese sentido, el poder ofrecerles oportunidades de vida, opciones de trabajo, de que tengan posibilidades de reciclarse, pues creo que es una de las vías de trabajo más importantes, porque no nos equivoquemos, todos tenemos amigos que se han ido fuera, pero no querían irse. Todos quieren Nadie volver. quiere irse. O quien se quiere ir, que también es un aspecto muy interesante, es fomentar que se vayan, pero con una fecha de retorno. Es decir, ves fuera, incluso becado, con ayudas de retorno y demás, y después, en 2 o 3 años, vuelves. Porque además, lo que has conseguido en esos 2 o 3 años de estudio, de trabajo, en Alemania, en Holanda, en Reino Unido, en Estados Unidos, servirá para después poder ese talento invertirlo en España, en la Comunidad Valenciana, en Castellón. Y en ese sentido se están haciendo programas muy importantes. Y también es muy importante la inversión pública y en ciencia. El ejemplo que comentaba ayer el presidente de cómo toda la comunidad científica, gracias a las inversiones mayoritariamente públicas, que no privadas, han conseguido tener varias vacunas contra la COVID en un tiempo récord. Si a eso le sumamos ese dato que siempre se dice, que los próximos, de aquí 20 años, el 60% de los puestos de trabajo serán puestos de trabajo que actualmente no existen. Necesitamos invertir mucho en esa capacidad de una palabra que a mí no me gusta sobregastar, pero que aquí viene muy bien, de resiliencia. Y eso se consigue con inversión en formación, con inversión en ciencia, con inversión en investigación, en tecnología y también con hacer muy accesible el acceso a todos esos sectores. Y eso se consigue también haciendo una apuesta, como ha hecho el presidente Puig, de bajada de tasas universitarias o de subida de becas, para que aquellos que la familia no puedan costear lo que vale ir a la universidad, si tienes un buen expediente, puedas acceder a él. Así que toda esa parte de inversión en formación, en investigación, en tecnología, en ciencia, es algo que es importantísimo y que además es punta de lanza para ser un país puntero dentro de Europa y dentro de todo el mundo. Pero es que están las grandes corporaciones, otros países, esperando a las puertas de las universidades españolas, y lo sé, y lo he vivido en carnes de este año de familia directa, esperando a que nuestros universitarios, médicos, enfermeros, acaben su formación para querer llevárselos. No solo universitarios. Bueno, también la formación profesional. profesional. Una de las grandes apuestas de los últimos 4 años del presidente Puig ha sido la apuesta por la formación profesional. Creo que se va consiguiendo poco a poco, decir que ya se ha conseguido sería demasiado atrevido por mi parte, un primer paso que para mí es importantísimo, y es el cambio cultural de que quien vale va a la universidad y quien no vale va a la formación profesional. No. Para nada. Al contrario, aquí en Castellón tenemos ejemplos como el FP de Química en el IES Vicent Castell, que está de alguna manera muy cercano a empresas de la refinería, que el 99% de los alumnos que acaban la formación profesional en esos ciclos, al día siguiente tienen trabajo. Y eso es importantísimo, porque yo creo que lo que quiere la gran mayoría de nuestros jóvenes es que cuando acabe sus estudios, ir a trabajar. Un trabajo además estable, bien pagado, con unas buenas condiciones, y eso se puede conseguir mediante la formación profesional. El anuncio que ya han hecho tanto el presidente del Gobierno como el presidente Puig, que son los que tienen competencias en formación profesional, es que la siguiente legislatura va a ser la legislatura del despegue definitivo de la formación profesional, con ciclos formativos ya no duales, que también, sino ciclos formativos que sean asociados a empresas, porque las empresas saben mejor que nadie qué tipo de perfiles, qué tipo de competencias, qué tipo de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, necesitan sus trabajadores. Así que ahí se abre un camino muy, muy, muy importante y que hay que trabajar para esa conexión entre la formación, tanto universitaria como profesional, vaya directamente ligada al acceso al empleo en empresas o también en administraciones. Claro, evidentemente un ejemplo y una de las frases que estoy intentando localizar en todas mis notas, que le he dado la vuelta a la libreta muchas notas, de ayer, muchas buena notas señal, tomé, buena señal. sí, del presidente Ximo Puig, bueno, era que nos jugamos en estos momentos en las elecciones los castellonenses y los valencianos volver a la política del aeropuerto del abuelito
o a la recuperación de la Comunidad Valenciana con la inyección de los fondos europeos. Y ahí podríamos tener un ejemplo también en el aeropuerto de Castellón con la transformación que ha sufrido en los últimos años. Mira, yo ahí me vas a permitir que recomiende a los que nos están viendo que busquen un artículo de opinión del que era el presidente de la Asociación de Hosteleros de la zona del norte de Castellón, de la zona del Maestrat, en el que se publicó hace apenas unos días en un periódico digital, que no diré porque la competencia tampoco es plan, bueno, no pero es fácil de encontrar, en mis redes sociales está colgado por si a alguien le interesa encontrarlo más fácil, en el que explica el cambio de gestión del aeropuerto a una infraestructura aeronáutica. Cómo en la época del PP se veía para qué servía el aeropuerto y cómo en la época de Ximo Puig, de Francesc Colomer, de Arcadi España después, de también Blanca Marín, que está haciendo un trabajo increíble en el aeropuerto, un trabajo tremendo y eternamente agradecidos todos al trabajo que está haciendo, cómo ha cambiado y cómo se está convirtiendo no solo en un nicho de oportunidades para los jóvenes de la zona, incluso para los pueblos, porque están viniendo gente de otros sitios a estudiar el FP asociado al aeropuerto, sino también para atracción, convertirse en un hub de empresas innovadoras relacionadas con el mundo aeronáutico. Y cómo además, lo más visible, tenemos actualmente más de 10 conexiones con toda Europa, que eso sirve además para punta de lanza también del turismo y para que los propios ciudadanos de Castellón estén conectados con todo el mundo, con esa conexión que se tiene con Madrid. Y digo que recomiendo ese artículo porque es normal que la gente, cuando nos escucha a los que nos dedicamos a la política, pues piense que somos partidarios, que no somos objetivos. Pues bueno, ahí tienen la opinión de una persona alejada de la clase política y con una opinión que yo creo que es muy interesante para todos, para que vean que esto no es propaganda que hacemos los del Partido Socialista. Estos son hechos, son datos que se pueden contrastar y que una voz objetiva ahí los ha puesto de manifiesto. Y si no, también, por ejemplo, nosotros hace 2 semanas, 3 aproximadamente, tuvimos la oportunidad de tener con nosotros a Blanca Marín para hacer ese recorrido por la trayectoria del aeropuerto de Castellón, y se puede comparar ya a día de hoy con tráfico de visitantes, de pasajeros al aeropuerto de Vitoria. Pero es que el futuro no acaba aquí, porque podemos decir que el aeropuerto de Vitoria está más destinado a pasajeros, pero el aeropuerto de Castellón se ha diversificado, y eso también es un trabajo que desde turismo y desde la Francesc Colomer, pues desde la Agencia Valenciana de Turismo se ha potenciado para que no solo se quedase ahí, sino que ha combinado estrategias, pues con inversión aeronáutica y también cultura y formación profesional. Ahí no hay que perder de vista que somos la provincia más industrializada de toda España. El 36% del PIB de nuestra provincia la aporta la industria. No hay un caso igual en toda España, está más repartido. Y en ese sentido creo que eso influye mucho en ver que el aeropuerto no solo es una oportunidad para el turismo, para el sector turístico, sino que también es una oportunidad para que se implanten otras industrias. Por eso ese cambio de concepto, que a veces con las palabras jugamos con ellas, no es lo mismo un aeropuerto que una infraestructura aeronáutica. Lo que ahora está gestionando Blanca es una infraestructura aeronáutica, en la que hay conexiones con puntos de relevancia turística, turísticos, evidentemente. Y además que pero se han además, hecho con informes de interés. Totalmente. Pero es que además hay una zona de actividades complementarias, una zona de actividades logísticas asociada a toda la infraestructura aeronáutica, que además tiene asociado un centro de formación profesional en Vaidalba, que además está asociado que los chavales que vienen de fuera, que estudian allí, se están quedando en Benlloc, en Borriol. Es decir, lleva todo un efecto de expansión que realmente está sirviendo la gestión que se está haciendo en el aeropuerto, no como una obra faraónica, sino que después de la obra hay que gestionárselo, hay que currárselo, hay que ir a ferias, hay que estudiar las necesidades, hay que estudiar también las oportunidades, como en su momento hizo el aeropuerto de Teruel, y aquí pues los datos hablan por sí solos, porque si comparamos con el resto de aeropuertos de España, ya estamos en cifras de pasajeros muy importantes. Pero es que además tenemos toda esa parte industrial, toda esa parte de industria que llevamos en vena los castellonenses, gracias a la cerámica también en gran parte, que influye en tener unas visiones distintas sobre cómo aprovechar las infraestructuras.
españolas. También hizo un guiño, podríamos decir que casi directamente a ti, el presidente del gobierno, cuando dijo que también el corredor mediterráneo estará en Port Castelló. Tú hasta hace muy poco eras presidente de la autoridad portuaria, el puerto de Castellón también como eje vertebrador del comercio internacional. Bueno, el hecho de tener el 9º puerto más importante de España, pues nos debe de servir para generar actividad económica, puestos de trabajo alrededor de una infraestructura tan importante como es Port Castelló. Y para eso, para atraer, para que haya más dinamismo en las empresas, que se fijen más en el puerto de Castellón, era indispensable tener una estación intermodal y estar conectados al corredor mediterráneo. Mira, yo he tenido reuniones con más de 10 empresas que han estado interesadas, algunas de ellas, la gran mayoría, continúan estando interesadas en instalarse en el puerto de Castellón. Estamos hablando de empresas muy potentes, que no podré decir por razones evidentes, claro. pero yo tengo la sensación que va a cristalizar en algo bueno y que se van a asentar en Castellón. Y una de las primeras cosas que siempre preguntaban era, evidentemente, disponibilidad de suelo, qué suelo hay dentro de zona portuaria, fuera de zona portuaria, y otra que era indispensable, ¿tenéis acceso ferroviario? Porque si no tenías acceso ferroviario, si no tenías una estación intermodal asociada, ellos directamente te eliminaban de su listado de posibilidades. Así que esa inversión, y además siempre me habéis escuchado decirlo cuando he hablado de este tema, de acceso ferroviario sobre el puerto, que se hace gracias al Gobierno de España, pero gracias a este Gobierno de España, porque se va a pagar con fondos europeos. Y estamos hablando de una inversión que, como además se ha hecho teniendo en cuenta el territorio, los vecinos, los problemas acústicos que no debe generar y demás, pues es una inversión muy cuantiosa, de más de 300 millones de euros, y esos recursos el puerto de Castellón no hubiera podido asumirlos. Y los asume el Gobierno de España gracias a esos fondos europeos que antes hablábamos. A la gente le da igual de dónde venga el dinero, pero lo importante es que esos fondos europeos abren puertas, abren instalaciones que de otra manera no podrían ser posibles. Dentro de las frases que también lanzó la alcaldesa de Castellón y candidata a revalidar la alcaldía por el PSOE en la ciudad de Castellón es: nos jugamos el futuro de Castellón y de la comunidad. Sí, no hay ningún tipo de duda. Además, aquí en Castellón es más que evidente, viendo las diferentes listas, viendo lo que pasó el otro día en el mitin del Partido Popular, ese abrazo de la vergüenza para muchos castellonenses. Nos estamos jugando seguir avanzando o mirar hacia atrás. Y bueno, tal vez para algunos el pasado fue glorioso, pero los datos nos dicen que fue para muy pocos. Para la gran mayoría el pasado está escrito en barracones, en recortes en sanidad, en recortes a la dependencia, en cifras de paro tremendas que no tienen nada que ver con lo de ahora, en una mala reputación a nivel nacional e internacional. Y yo creo que el trabajo que gente como Amparo, como otros alcaldes de toda la provincia, no voy a nombrarlo porque se me dejará alguno, pero, pero todos los podéis tener en la cabeza. No se nos vayan a enfadar. Todos los podéis tener en la cabeza porque se nota cuando los alcaldes socialistas se implican en sus territorios, y el trabajo que ha hecho, como no, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, creo que es que hay que mirar un poco atrás, recordar un poco. Yo sé que la memoria es muy frágil para todos, una canción que es que no hemos recordado nada, pero hay que verlo. Cómo estábamos, cómo estamos, y además de cómo estamos, cuál es el proyecto que tiene cada uno. Quien habla de ese conejo de la chistera que siempre se sacan en elecciones, de rebajar impuestos, después cuando gobiernan no se rebajan, y que esa rebaja de impuestos a quien menos tiene es a quien menos le afecta, pues bueno, y nosotros en cambio tenemos un proyecto serio, un proyecto sólido y un proyecto que mira al futuro, además sin ningún tipo de engaño, y con mucho trabajo, con mucha gestión y escuchando siempre cuáles son las necesidades de los ciudadanos. No sé si tuvisteis la oportunidad de poder estar más íntimamente con el presidente del Gobierno. Teníamos el buen anuncio de que 3 ministerios se van a poner a trabajar en las ayudas para el sector cerámico. Va a ser una realidad ya en breve que nuestro sector cerámico reciba esas ayudas que tanto demandan y necesitan para el seguimiento del sector. ¿Se van a poner a trabajar? No, ya están. Ya están trabajando. De hecho, a la vez que hacíamos el acto en Castellón, el ministro de Industria en el Senado daba algunas de las claves de por dónde va el camino,
de esas soluciones, porque al final es un problema complejo que afecta a más de 30 sectores gasointensivos de toda España. Hay una ley ahí en la que las pequeñas y medianas empresas pues tienen sus dudas de cómo afecta, cómo conseguir una moratoria, por ejemplo, que es lo que pide Aster. Yo ahí también me vas a permitir que me gustaría también que la patronal COE se pronunciara más al respecto, porque tengo claro cuál es el posicionamiento de Aster, tengo claro cuál es el posicionamiento, y aquí no voy a ser partidista, de todos los partidos políticos de la Comunidad Valenciana, de absolutamente todo el espectro, y lo que me gustaría es que todos remáramos en la misma dirección para que desde Madrid, también incluido con la patronal en Madrid, los sindicatos lo tienen también clarísimo, están de parte del sector azulejero, pues que tuvieran claro cuáles son las medidas que hay que hacer. Es verdad que hemos tenido una muy buena noticia esta semana, que es esa reunión que ha tenido el nuevo ministro con el sector y con los sindicatos, y hay que recordar que creo que el primer paso para llegar a encontrar soluciones siempre es escuchar al otro. Bueno, pues yo creo que no ha habido ningún ministro, no ha habido ningún presidente del gobierno que se haya sentado, que haya tenido un contacto continuo tan grande con el sector como los ha tenido el presidente Pedro Sánchez y los diferentes ministros de las diferentes carteras en diferentes momentos que han estado en contacto constante. Por ejemplo, el actual ministro en los últimos 15 días se ha sentado 2 veces. Las sensaciones, como dicen las patronales y los sindicatos, son buenas, y esperemos que sean una realidad lo antes posible. Y cuando lo preguntas, sí, tuve la oportunidad de estar con unos cuantos compañeros, y yo creo que el presidente del gobierno sabe que cuando viene a Castellón le van a decir la palabra cerámica. Yo creo que lo tiene clarísimo, porque al final hablar de Castellón es hablar de cerámica en gran medida. Y estamos en una situación complicada para el sector, que requiere de ayudas, y yo siempre lo he dicho. Si las propuestas que se lanzan desde el gobierno no van a ayudar, no las podemos llamar de ayudas. Entonces hay que buscar la manera que realmente ayuden. Y si alguien duda del compromiso que yo tengo con el sector, es muy fácil. El escrito, el manifiesto que presentó Aster al ministro y al presidente de la Generalitat lleva mi firma, porque en su momento, cuando se lanzó, era presidente de la autoridad portuaria, y estoy totalmente convencido de que las reivindicaciones son justas. Es que se ha visto mucha unión ese día que se firmó ese manifiesto, con un convencimiento y la necesidad de las instituciones. Bueno, en este caso, pues instituciones como la que tú encabezabas, o el presidente Ximo Puig, las patronales, todo el mundo remando hacia el mismo lado. ¿La comunidad valenciana rema toda hacia el mismo lado? Sí, yo creo que sí. Creo que en este caso ha pasado un poco como con el tema del financiamiento just, de una financiación que sea justa. No es un tema tanto de partidos políticos, sino que es un tema de territorios. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Yo creo que toda la Comunidad Valenciana, por lo menos a mí lo que me llega es eso, está a favor de que se hagan los ajustes casi que técnicos para que esas ayudas lleguen por fin al sector cerámico y a las empresas. Una de ellas, para finalizar la entrevista, una de las frases de despedida o reflexiones de Pedro Sánchez fue, bueno, si hemos sido capaces de conseguir todo esto en estos 4 años de gobierno tan complicados, es que a mí me pasa a veces, o sea, yo recuerdo cuando empezó la pandemia, y sobre todo esto me pasa mucho con el presidente de la Diputación, con José Martí, con Pepe, con el cual tengo muchísima confianza, madre mía, es que vino como la mundial, y evidentemente fue la mundial, y uno de lo que destacaba el presidente Pedro Sánchez en su mensaje era: si hemos sido capaces de hacer todo esto con el viento en contra, el viento está comenzando a soplar a favor, ¿qué seremos capaces de hacer? Bueno, ahí yo creo que previamente a esa frase hay una reflexión muy importante que hizo el presidente, que hizo también el presidente de la Generalitat, que es que las dos maneras diferentes de afrontar una crisis. Yo hoy no voy a ahondar en eso, la gente creo que puede tener memoria de cómo, a quién se rescató y cómo se salió de la crisis de 2008, y a quién se ha apoyado y cómo se ha salido de esta crisis, o estamos saliendo, porque como detrás de una viene otra, pues parece que no acabamos de salir. Pero es verdad que ha sido una legislatura con un sabor muy agridulce porque estamos satisfechos en parte de cómo vamos solventando, de la posibilidad que tenemos de hacer políticas para ayudar a las familias, también a las empresas que al final sostienen a esas familias, pero es verdad que ha sido una legislatura muy complicada, en la que además hemos perdido a muchísimos vecinos, en la que todos tenemos
Yo creo que cuando lo recordamos un poco a flor de piel lo que pasamos, pero tenemos que mirar, como dice el lema de Amparo, tenemos que mirar el futuro con optimismo y en positivo. Y yo me vas a permitir que dé las gracias a las más de 1.200 personas que ayer abarrotaron el Palau de la Festa, porque un martes a las 5 de la tarde, el horario era muy complicado, pero bueno, era la agenda del presidente, además esta semana no es nada fácil, pero abarrotamos el Palau de la Festa. Eso significa que el socialismo en Castellón y en la provincia de Castellón está muy vivo, y quiero dar las gracias a todas esas personas que dieron ese calor a Amparo, a Chimo, al presidente y a todos los que estamos allí. De hecho, tengo que decirte que, así por lo bajini que yo estaba al lado de ellos, tanto Pedro como Chimo comentaban que, oye, 1.200 personas en una provincia como Castellón, un martes a las 5 de la tarde, es para estar muy satisfechos. Y eso es gracias a toda la gente que está ahí en la pantalla, que se acercó a escuchar a esos tres grandes líderes que tenemos, y que son grandes líderes porque se preocupan por los problemas de la gente que estaba allí y de la gente que no estaba allí. Porque es otra de las cosas que, además, con Pepe Martí lo hemos hablado muchas veces, con esa Diputación para todos. Nosotros, independientemente de a quién voten, independientemente del municipio por quién esté gobernado, las políticas son para todos. Hemos visto un trabajo muy cohesionado en la Diputación Provincial, con un objetivo de hacer realidad esos 135 municipios, una provincia. Bueno, yo en esto siempre quiero agradecer el trabajo de Pepe Martí, de todo su equipo. Y hay una cosa que a mí me gusta recordar. Tanto Pepe como Chimo, desde la Diputación y desde la Generalitat, han activado diferentes fondos de cooperación, que ahora explicaré lo que es, y a diferencia de la provincia de Alicante, por ejemplo, no se han sumado esos fondos de cooperación, y Pepe Martí sí que ha sumado. Y esto de los fondos de cooperación es muy sencillo. Esto es que la Generalitat y la Diputación tienen un dinero que se reparte en base a unos criterios objetivos. Población, si eres turístico o no, si estás en riesgo de despoblación o no, si tienes mucha masa forestal o no. Bueno, ¿esto con qué se compara? Porque esto alguien podría pensar que no tiene nada de extraordinario. Esto significa que en pueblos más pequeños o medianos significa poder dar los servicios básicos y poder hacer inversiones, porque si no, no tienen la capacidad de arreglar la casa consistorial, de hacer una casa de cultura nueva, de arreglar las calles o cambiar el alumbrado. Cosas tan mundanas, básicas, pero sí, tan importantes. Bueno, pues esto antes era una bolsa de dinero que tenía la Generalitat o que tenía la Diputación de turno, y que según el municipio, según el alcalde, según si me caías mejor o peor, según otros factores que, pues, quien lo gestionaban ellos sabrán, se repartía. Sí, o se sacaban para hacer este año piscinas municipales, y la gente solamente se podía acoger a hacer piscinas municipales. Por eso, o pádel, claro, o por eso cuando decimos que se gobierna para todos, independientemente del municipio donde vivas, independientemente de qué color sea el alcalde que tienes, eso no es simplemente un lema ni un eslogan. Eso detrás tiene un trabajo que demuestra, unos hechos que demuestran que a nosotros nos preocupan los problemas de la ciudadanía, sean quien sean, estén donde estén y voten a quien voten. Rafa Simó, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Tendremos una campaña electoral en la que estaréis próximos a la ciudadanía, explicándoles los proyectos de futuro para la provincia, para la comunidad y para la ciudad. Bueno, nosotros te puedo decir que desde que dejé de ser presidente de la Autoridad Portuaria, de eso hace más o menos 30 días, llevo más de 4.000 kilómetros recorridos por toda la provincia, porque vivimos en una provincia maravillosa, pero muy diversa, con problemas muy diferentes, con preocupaciones muy diferentes, de la costa al interior, del norte al sur, municipios más poblados, menos poblados, y una de las cosas que yo quería hacer era tocar mucho territorio, hablar mucho con la gente. Hoy mismo vamos a Les Coves, al Bocáser y a Benassal. Cada día, yo cuando llego a casa, mi mujer me dice, ¿hoy qué te tocaba? Pues hay que intentar llegar a todos los municipios de esta provincia para conocer mejor cuáles son los problemas. Y si en los últimos 30 días hemos hecho esto, los poco más de 15 que nos quedan, no vamos a cambiar nuestra estrategia. Espero que así sea, y sobre todo siempre en positivo, que los ciudadanos, y te lo digo esto ya como ciudadana de Castellón, sí, necesitamos saber conocer los proyectos al detalle, no necesitamos crispación ni nada. Yo quiero saber qué proyectos de futuro hay para mi ciudad.
Totalmente de acuerdo, nosotros basamos siempre en positivo. Nosotros además, quiero decir, la figura del presidente Puig lo ha demostrado en innumerables ocasiones, que es una persona de consenso, que evita la confrontación y que lo que quiere es trabajar y mejorar la vida de las personas, ni más ni menos. Rafa, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana. Muchísimas y el análisis gracias también a vosotros, un placer. De lo que fue este encuentro ayer con Pedro Sánchez y los responsables, máximos responsables del Partido Socialista, el PSB-PSOE en la provincia de Castellón y, como no, también la presencia de Chimo Puig en este acto que tuvo lugar ayer en la ciudad de Castellón. Nosotros me dicen que vamos en directo en estos momentos a la playa de Castellón a ver cómo está el ambiente. Ángela Berlanga, muy buenos días. ¿Cómo tenemos el clima? ¿Ha parado ya el viento por fin? Molt bon dia, Minerva. Així és, el vent bufa amb moltíssima calma i deixa que els veïns i turistes que ja s'han apropat així fins a la costa de la ciutat de Castelló, concretament estem a la platja del Planetari, pues com estàs veient, darrere meua està tothom així, ja tomant el solet, agafant una mica de color i aprofitant els 33 graus màxims que es donen avui a la ciutat de Castelló. Com dèiem, és alerta de vent, arribarà més bé de vespre, o sigui que aquest matí és un bon moment per aprofitar i vindre a la platja ara mateix, a la platja del Planetari, per gaudir del temps que fa, del calor que fa, d'una temperatura perfecta. I Minerva, el que no veiem és moltíssima, o sigui, no veiem a molta gent a l'aigua. De fet, hi ha unes 4 o 5 persones a l'aigua, sobretot practicant esport, i és que jo crec que la temperatura de l'aigua encara no està, però jo vaig a provar-la, jo vaig a provar la temperatura de l'aigua, està freda, està ben fresqueta, Minerva, o sigui que la veritat és que per a passejar, per a tomar una mica el solet i per a gaudir una estona també de la temperatura que fa i, com no, també pues, de aprofitar i veure les vistes que tenim així a Castelló del Mediterrani, de la muntanya i el que tenim així per aprofitar. I com estàvem veient abans de començar el directe, sí que hem vist alguna persona passejant així al costat nostre que ens deia pues, que aprofitava tots els matís per agafar una mica de sol, aquests 15 minutets que sempre parlem de sol que fan al dia i també per gaudir pues, d'una estona de tranquil·litat, perquè així amb el silenci, no? I el so de la mar animem a tots els televidents a apropar-se a la platja, al passeig marítim de Castelló, a donar-se una volteta, perquè recordem, per avui es dona una màxima de 33 graus, però és que demà la cosa ja canvia, demà ja comencen aquests núvols, comença aquesta baixada de temperatures i ja per al cap de setmana, concretament per a divendres, tenim previst una alerta groga per tempestes i per pluja. O sigui que avui estem així fent este directe, podem dir que per acomiadar aquestes temperatures anormals, extraordinàries que tenim al mes de maig, que pareix el mes de juliol. Això sí, la temperatura a la mar encara no li ha donat temps a calentar-se i com hem provat, jo estoni així una mica a l'aire, que la temperatura de la mar ronda encara els 12-13 graus i per aprofitar a banyar-se, per a mi és una mica prevalent, però de segur que a la gent que li agrada la mar freda pot anar ara mateix a banyar-se, a nadar, a fer esport i també pues, a tomar una mica de solet que ve bé agafar un poquet de color, veritat, Minerva? És que és un privilegi poder gaudir. Està marxant Rafa Simó del nostre plató i die que em veig a tindre la possibilitat, però quina província més meravellosa que tenim. És que podem estar a la platja, però és que si vols i m'hi arreplegues, mos pugem a dinar, per exemple, a Benassal o a Culla, que estava dient fa uns moments el nostre convidat. És que tenim de tot a una província tot molt pròxim i la veritat amb un temps envejable el que tenim, però tots desitjant que arriben aquestes pluges per l'amor de Déu, per la Mare de Déu del Lledó, totes les rogatives, és que ho estem comentant diàriament en les nostres connexions, totes les rogatives enguany demanen pluja i nosaltres pues, també ho desitgem. Això sí, després de la pluja ja saben vostès el que ve, la visita dels mosquits, així que jo estic provant ja el meu remei caser i de moment pareix que me va molt bé. Tindré que posar-me més ambient mosquitero per les vesprades. Àngela, però molt bé, continuar disfrutant d'aquest temps d'aprofitar aquests 15 minutets, cames a l'aire i braços també, per agafar tota la vitamina D. Companya, veiem d'ací un ratet. Bueno, ja en els nostres telespectadors fins demà, perquè anem a donar pas a publicitat i tenim ja en nosaltres a Elena Inecane. Hasta ara. Hasta la, Minerva.
Adeu, Àngela. Com dèiem, publicitat i tornem. Hasta ara.